Los Emiratos Árabes Unidos salieron de la OPEP después de 60 años de membresía. Arabia Saudita se negó a darle a los estadounidenses sus bases para la operación en Hormuz. Por primera vez en décadas, Pakistán, una potencia nuclear, firmó con los saudíes un tratado de defensa mutua. Israel y los Emiratos crearon un fondo de defensa conjunto. Ningún país árabe hizo jamás algo parecido, y el Pentágono retira más de 2.000 militares de Arabia Saudita. Todo esto ocurrió en cuestión de meses, y todo esto es consecuencia de una sola guerra. El mapa de Medio Oriente, que se sostenía desde 1979, dejó de existir. No porque alguien haya conquistado territorio, las fronteras están en su lugar. Lo que cambió es otra cosa: ¿quién está con quién? Antes era simple: Irán y sus aliados de un lado, todos los demás, bajo el paraguas estadounidense, del otro. Dos bandos, lógica clara, movimientos predecibles. Ahora los bloques son tres. Y en ninguno de ellos, Estados Unidos está en el centro. La guerra dejó dos cosas en evidencia, y ambas cambiaron los cálculos de cada capital de la región. La primera, la protección estadounidense ya no es una garantía. La segunda, Irán sabe cómo hacer daño a quienes hasta ayer se creían seguros. Y cuando esas dos cosas quedaron claras, todos empezaron a buscar socios nuevos. Al mismo tiempo, 10 alianzas, 3 bloques, una región que no volverá a ser la misma. Primera alianza, el eje de resistencia, golpeado pero en pie. Empecemos por el bloque que existía antes de la guerra, porque es el que más cambió. El eje de resistencia es la red de aliados de Irán. No es una alianza formal con tratados firmados. Es una estructura de apoyo militar, financiero e ideológico que la Guardia Revolucionaria construyó durante más de 40 años. Miremos el mapa. En el sur del Líbano, entre colinas verdes que bajan hacia la frontera con Israel, están las posiciones de Hezbollah. Túneles de hormigón excavados en la roca, depósitos con decenas de miles de cohetes, puestos de observación camuflados entre olivos. Es la organización armada no estatal más poderosa del mundo. Más al sur, cruzando el desierto de Arabia, en las montañas áridas del oeste de Yemen, están los hutíes. Controlan Saná, la capital, una ciudad de edificios de barro y ladrillo con ventanas blancas decoradas, patrimonio de la humanidad. Y controlan la costa del Mar Rojo, desde donde pueden alcanzar el estrecho de Bab el-Mandeb, la puerta entre el Mar Rojo y el Océano Índico. En Irak, entre Bagdad y la frontera iraní, operan decenas de milicias chiitas agrupadas en las fuerzas de movilización popular. Y en Gaza, en la franja costera de 41 kilómetros de largo entre Israel y Egipto, estaba Hamas, una organización suní dentro de un eje mayoritariamente chiita. Ese eje recibió 3 golpes muy duros en poco tiempo. El primero, la caída de Bashar al-Assad en Siria, en 2024. Siria era el puente terrestre entre Irán y Hezbollah. Sin ese corredor, los envíos de armas al Líbano se complicaron enormemente. El nuevo presidente sirio, Ahmed al-Sharaa, viene de una organización suní y estrechó la mano del presidente estadounidense en la Casa Blanca. El segundo, la muerte del líder supremo Ali Jamenei durante los ataques. El tercero, la decapitación de buena parte de la cúpula de Hezbollah. Y sin embargo, el eje no colapsó, se reorganizó, porque estaba diseñado precisamente para eso. Es una red, no una pirámide. Si cae un nodo, los demás siguen funcionando. 40 años de construcción no se borran con 3 golpes, por duros que sean. Segunda alianza, Rusia y China. Apoyo sin soldados. Irán tiene 2 socios de peso global, y la guerra sirvió para medir exactamente cuánto valen. China compra alrededor del 90% del petróleo iraní que sale al mercado. Firmó un acuerdo de cooperación estratégica a 25 años que contempla $400.000 millones en inversiones. Pekín no apoyó los ataques en ningún foro internacional y bloqueó resoluciones en el Consejo de Seguridad. Rusia le vende sistemas de defensa aérea, le compra drones y comparte tecnología militar. La relación se profundizó desde 2022, cuando Moscú necesitó drones para su propio frente. Pero cuando empezaron los bombardeos, ni Moscú ni Pekín enviaron un solo soldado, ni un avión, ni una batería antiaérea operada por sus propias tropas. Y esa es una lección que todo el mundo en la región tomó nota. El apoyo de las grandes potencias es económico y diplomático, no militar. China protege su suministro de petróleo, no a Irán. Rusia protege su acceso a drones baratos, no a Teherán.
Es una alianza de intereses, no de sangre. Y las alianzas de intereses funcionan mientras el interés dura. Y hay una diferencia estructural que explica ese límite. La OTAN tiene el artículo 5. Un ataque contra un miembro es un ataque contra todos. Y la respuesta militar es automática. Irán no tiene nada parecido con nadie, ni con Rusia ni con China. Tiene acuerdos comerciales, cooperación técnica y coincidencias diplomáticas. Ninguno de esos documentos obliga a nadie a enviar tropas. Para América Latina ese mecanismo es familiar. Venezuela mantiene relaciones estrechas con Rusia y China desde hace años. Contratos petroleros, compras de armamento, apoyo diplomático en foros internacionales. Cuando la presión externa se intensificó, hubo declaraciones, hubo vetos, hubo cargamentos, no hubo soldados. Las grandes potencias protegen sus intereses en un país. No protegen al país. Tercera alianza rota. Los Emiratos salen de la OPEP. Y acá empieza la parte que nadie previó. Los Emiratos Árabes Unidos son 7 emiratos en la costa sur del Golfo Pérsico. Abu Dhabi, el más grande y rico, con sus torres de vidrio frente al mar. Dubái, con el rascacielos más alto del mundo apuntando al cielo desde el desierto. Un país de menos de 11 millones de habitantes, de los cuales solo cerca del 11% son ciudadanos emiratíes. Durante la guerra, los Emiratos interceptaron más de 2.000 drones y más de 500 misiles balísticos lanzados desde Irán. Fueron el país del Golfo que más ataques recibió. Las baterías Patriot en los techos de los edificios de Abu Dhabi trabajaron durante semanas. ¿Por qué los Emiratos? Porque a pocos kilómetros al sur de Abu Dhabi está la base aérea de Al-Dhafra, una de las instalaciones estadounidenses más importantes del Golfo Pérsico. Ser el aliado más cercano de Washington en la región tuvo un precio, y lo cobraron en drones. El 1 de mayo, los Emiratos anunciaron su salida de la OPEP después de 60 años. La OPEP es la organización que agrupa a los principales exportadores de petróleo y coordina la producción para influir en los precios mundiales. Salir de ella significa recuperar la libertad de producir cuanto uno quiera y vender al precio que decida. El motivo es una disputa vieja con Arabia Saudita. Riad quiere limitar la producción para mantener los precios altos y financiar los megaproyectos del príncipe heredero, incluida una ciudad futurista en el desierto que cuesta cientos de miles de millones de dólares. Abu Dhabi quiere lo contrario, producir al máximo antes de que la transición energética reduzca la demanda de petróleo y usar ese dinero para diversificarse hacia tecnología, turismo y finanzas. Los Emiratos tienen una economía mucho menos dependiente del crudo que la saudí. Para ellos, el petróleo caro es un problema. Frena el comercio mundial y ellos ganan cuando el comercio se mueve. La guerra fue la excusa perfecta. En medio de una crisis energética global, salir de la OPEP y aumentar la producción es una jugada que difícilmente alguien pueda criticar en voz alta. Y fue el primer indicio público de algo más grande, el Golfo Pérsico, que durante décadas actuó como un bloque más o menos unido, se estaba partiendo en dos. 3 alianzas. El eje de resistencia golpeado pero en pie, 2 grandes potencias que apoyan sin combatir, y un Golfo Pérsico que empieza a partirse en 2. Lo que viene ahora es lo que ningún analista tenía en sus proyecciones. Cuarta alianza, Emiratos e Israel, el Fondo de Defensa Conjunto. En mayo, según fuentes estadounidenses, hubo una reunión que no figuró en ninguna agenda oficial. El primer ministro israelí y el presidente de los Emiratos, cara a cara. El resultado de esa reunión sería un fondo de defensa conjunto. Un mecanismo por el cual Abu Dhabi y Tel Aviv compran armamento juntos, comparten costos y coordinan adquisiciones. Para entender por qué esto es extraordinario, hay que mirar la historia. Los acuerdos de Abraham de 2020 normalizaron las relaciones diplomáticas entre Israel y varios países árabes, incluidos los Emiratos. Eso ya fue histórico. Embajadas, vuelos directos, comercio, turismo. Pero una cosa es abrir una embajada y otra muy distinta es comprar armas en conjunto. Ningún país árabe estableció jamás una relación militar de ese tipo con Israel. Ninguno. En 77 años de existencia del Estado israelí. ¿Por qué ahora? Por los 2.000 drones. Los Emiratos hicieron una cuenta muy simple después de la guerra. Tenían la mejor relación posible con Washington, bases estadounidenses en su territorio, compras multimillonarias de armamento norteamericano, coordinación de inteligencia, y aún así recibieron más ataques que ningún otro país del Golfo, y tuvieron que interceptar la mayoría con sus propios sistemas. Si la protección estadounidense no alcanza, hay que conseguir otra. E Israel tiene lo que a los Emiratos les falta, experiencia en combate real,
tecnología de defensa antimisiles probada, industria militar propia y capacidad de producción. Es una alianza entre un país con dinero y un país con tecnología militar. Los Emiratos aportan capital. Israel aporta sistemas. Ambos comparten un adversario. Y hay una consecuencia que va más allá de los dos países. Si funciona, otros seguirán. Porque el argumento que convenció a Abu Dhabi, la protección estadounidense ya no alcanza, es exactamente el mismo argumento que están evaluando todas las capitales de la región. Y también hay un costo político. La opinión pública en el mundo árabe sigue siendo mayoritariamente crítica de Israel, sobre todo después de los últimos años en Gaza. Un gobierno árabe que compra armas junto con Tel Aviv asume un riesgo interno real. Que los Emiratos estén dispuestos a pagar ese costo dice mucho sobre cuánto miedo les dejaron los 2.000 drones. En política exterior, cuando un gobierno acepta un costo interno alto, es porque el problema que intenta resolver le parece más grande todavía. Quinta alianza, el hexágono. En febrero de 2026, el primer ministro israelí planteó públicamente una idea nueva. Un bloque regional capaz de contener a cualquier adversario radical, tanto chiita como suní. La forma que propuso es un hexágono. Israel en el centro y 6 vértices alrededor, rodeando la región. Miremos dónde están esos vértices. Grecia y Chipre, en el Mediterráneo Oriental. Chipre está a poco más de 300 kilómetros de la costa israelí, la isla más cercana, con bases y aeropuertos que sirven de escala. Grecia aporta profundidad naval en el Egeo. Ambos tienen disputas históricas con Turquía por el gas del Mediterráneo Oriental, lo que los alinea naturalmente con quien no sea Ankara, India, al este. La segunda economía asiática, con la mayor población del mundo, compradora de tecnología militar israelí desde hace décadas. India es diplomáticamente cambiante y no se compromete fácilmente, pero mantiene relaciones sólidas con Tel Aviv. Los Emiratos, al sur, en el Golfo Pérsico. Ya explicamos por qué. Y el sexto vértice tiene que estar en África. Acá la historia se vuelve interesante. En el Cuerno de África, la punta triangular que sobresale hacia el Océano Índico, está Somalilandia, una provincia separatista del norte de Somalia que funciona de hecho como país independiente desde 1991, con su propio gobierno, su propia moneda y sus propias elecciones. Ningún país reconocido por la ONU la reconoce oficialmente, ninguno, excepto Israel. En 2024, Somalilandia le concedió a Etiopía, un país cristiano de más de 100 millones de habitantes y sin salida al mar, el derecho a usar el puerto de Berbera, en la costa del Golfo de Adén. Y ahí está la clave geográfica. Berbera queda justo enfrente de Yemen, del otro lado del estrecho de Bab el-Mandeb. Es decir, un puerto desde el cual se puede vigilar el estrecho que controlan los hutíes. Etiopía consigue acceso al mar. Israel consigue un socio en el Cuerno de África frente a Yemen. Somalilandia consigue el reconocimiento que busca desde hace más de 30 años. Y los Emiratos, que ya tienen presencia militar en Bosaso, en la región separatista de Puntlandia, construyen desde 2025 su propia instalación en Berbera. 6 vértices, un centro y una lógica clara, rodear la región en lugar de dominarla desde adentro. Sexta alianza rota, Arabia Saudita se aparta de Washington. Y acá está el movimiento que más consecuencias tendrá a largo plazo. Abraham Saudita ocupa la mayor parte de la península arábiga, 2 millones de kilómetros cuadrados de desierto, con la ciudad santa de la Meca en el oeste, los campos petroleros gigantes en el este junto al Golfo Pérsico, y Riad en el centro, una capital de torres de vidrio levantadas sobre arena. Durante 80 años, la relación con Estados Unidos fue el eje de su política exterior. El acuerdo básico se firmó en 1945, a bordo de un buque de guerra en el Canal de Suez, petróleo a cambio de protección militar. Durante esta guerra, Riad hizo algo que no había hecho nunca. Se negó a permitir el uso de sus bases para las operaciones estadounidenses en el estrecho de Hormuz. No fue una declaración de ruptura, fue prudencia calculada. Los saudíes no querían convertirse en blanco de los misiles iraníes, y tienen buenas razones. Sus instalaciones petroleras ya fueron atacadas antes con drones, y esa vez la mitad de su producción se detuvo en un solo día. Pero un aliado que se niega a colaborar en el momento decisivo deja de ser un aliado incondicional. Y del otro lado llegó la respuesta. El Pentágono evalúa retirar más de 2.000 militares del reino. Ninguna de las dos partes rompió nada formalmente. Simplemente cada una tomó nota de que la otra ya no está disponible como antes. Y para Riad, la conclusión fue evidente.
Si la protección estadounidense es condicional, hay que construir una propia, con otros socios, que es exactamente lo que hizo. Hay un antecedente que explica por qué los saudíes reaccionan así. En 2019, drones y misiles de crucero alcanzaron las instalaciones petroleras de Abqaiq, en el este del país. El complejo de procesamiento de crudo más grande del mundo, un laberinto de torres, tuberías y tanques esféricos en pleno desierto. La mitad de la producción saudí se detuvo en un solo día. Los sistemas Patriot que Washington les había vendido no interceptaron nada. Y la respuesta estadounidense de entonces fue diplomática, no militar. Desde ese día, la pregunta en Riad dejó de ser si Estados Unidos los defendería. Pasó a ser ¿cuánto tardarían en descubrir que no? La guerra con Irán terminó de responderla. 6 alianzas, un eje golpeado, potencias que no combaten, Emiratos fuera de la OPEP y aliados de Israel, un hexágono que rodea la región y una Arabia Saudita que descubrió que su protector tiene condiciones. Las 4 que faltan explican qué se construyó sobre esas ruinas. Séptima alianza, el diamante suní. Si hexágono es el bloque que quiere cambiar el orden regional, el diamante es el que quiere conservarlo. 4 países en las esquinas. Miremos dónde están. Arabia Saudita, en el centro de la península arábiga, el país más rico del mundo árabe, custodio de las 2 ciudades santas del Islam, con la mayor capacidad de producción petrolera del planeta. Egipto, en la esquina noroeste, más de 100 millones de habitantes, el ejército más numeroso del mundo árabe, y el control del canal de Suez, esa zanja recta de 193 kilómetros que conecta el Mediterráneo con el Mar Rojo. Turquía, al norte, 85 millones de habitantes, miembro de la OTAN, con el segundo ejército más grande de la alianza y el control del estrecho del Bósforo, esa vía de agua de 700 metros de ancho en el punto más angosto, por donde pasan los buques que entran y salen del Mar Negro. Y Pakistán, al este, 240 millones de habitantes, montañas del Hindu Kush en el norte, frontera de 900 kilómetros con Irán al oeste. Y armas nucleares. 4 países suníes que comparten una característica. Todos mantienen relaciones simultáneas con Washington y con Pekín. Ninguno depende exclusivamente de una potencia. Todos negocian con las 2. Y comparten un objetivo: estabilidad. Ninguno de los 4 quiere una guerra regional. Todos prefieren un Medio Oriente predecible donde el comercio funcione, los precios se mantengan y nadie redibuje fronteras. Es un bloque conservador en el sentido literal de la palabra. Quiere conservar lo que hay. Y alrededor de esas 4 esquinas orbitan otros países con capacidad militar limitada pero peso propio. Jordania, Kuwait, Bahrein, Qatar, Eritrea, Sudán y la parte de Yemen que no controlan los hutíes. Pero el diamante tiene una debilidad estructural que conviene mencionar, porque define su alcance. Sus 4 esquinas dependen económicamente de potencias rivales entre sí. Arabia Saudita mantiene su relación financiera y militar con Estados Unidos. Pakistán depende cada vez más de China. Pekín construyó el puerto de Gwadar en la costa pakistaní del Mar de Arabia y financió el corredor económico que lo conecta con el oeste chino. Turquía es miembro de la OTAN, pero compra sistemas de defensa rusos. Egipto recibe ayuda militar estadounidense y firma acuerdos con Pekín al mismo tiempo. 4 países que juegan en 2 tableros a la vez. Eso les da flexibilidad, pero también los hace vulnerables a presiones cruzadas. Si Washington y Pekín entran en una confrontación seria, cada uno de los 4 tendrá que elegir. Y no necesariamente elegirán lo mismo. El diamante funciona mientras no haya que elegir. Y ese momento puede llegar. Octava alianza, Pakistán y el paraguas nuclear. Este punto merece atención especial, porque cambia la naturaleza del juego. Pakistán probó su primera bomba nuclear en 1998, en respuesta a las pruebas indias. Se estima que hoy tiene alrededor de 170 ojivas. Es el único país de mayoría musulmana con armas nucleares. El año pasado firmó con Arabia Saudita un tratado de defensa mutua. La cláusula central es la que importa. Un ataque contra uno se considera un ataque contra ambos. Ese lenguaje es idéntico al del artículo 5 de la OTAN. Y no es casualidad. Es la fórmula que se usa cuando se quiere establecer una garantía real, no una declaración de amistad. La relación entre ambos países viene de lejos. Se sospecha desde hace décadas que Riad financió parcialmente el programa nuclear pakistaní, aunque nunca se demostró oficialmente. Pakistán, por su parte, recibe petróleo saudí en condiciones favorables.
y remesas de cientos de miles de sus ciudadanos que trabajan en el reino. Lo nuevo es la formalización, y lo que implica, Arabia Saudita, sin desarrollar armas nucleares propias, obtiene algo parecido a un paraguas nuclear. Y hay un detalle que ilustra el nuevo peso pakistaní. Durante la guerra, Islamabad actuó como mediador en un acuerdo frágil entre Washington y Teherán. Un país que hasta hace poco era visto sobre todo como problema regional, terminó sentado en la mesa donde se negociaba el conflicto más importante del mundo. Pero hay una complicación geográfica que hace todo más delicado. Pakistán comparte con Irán una frontera de más de 900 kilómetros, que atraviesa la región desértica de Baluchistán, poblada por un pueblo dividido entre ambos países. Es una zona con actividad insurgente crónica de los dos lados. Islamabad tiene que equilibrar su nuevo compromiso con Riad sin abrir un frente con su vecino occidental. Y hay otra. Pakistán e India son rivales nucleares desde hace décadas, con 3 guerras en su historia y un conflicto abierto en Cachemira. India es uno de los vértices del hexágono israelí, es decir, 2 de los 3 bloques nuevos incluyen a países que se apuntan mutuamente con armas nucleares. Esa es la clase de detalle que hace que los mapas de alianzas se vean ordenados sobre el papel y resulten mucho más complicados en la realidad. Novena alianza rota: saudíes contra emiratíes. Y acá está la fractura que más sorprende, porque durante décadas estos dos países fueron considerados prácticamente lo mismo. La disputa tiene 3 frentes. El primero es el petróleo. Niad quiere producción limitada y precios altos. Necesita financiar proyectos gigantescos, incluida una ciudad futurista lineal en el desierto que cuesta cientos de miles de millones. Abu Dhabi quiere producción máxima y precios moderados. Su economía depende menos del crudo y más del comercio, el turismo y las finanzas, y el petróleo caro frena el comercio mundial. El segundo frente es Yemen. En ese país montañoso del suroeste de la península, los saudíes apoyan al gobierno reconocido internacionalmente. Los emiratíes apoyaban al Consejo de Transición del Sur, una fuerza separatista que quería independizar el sur de Yemen, con capital en Adén, el puerto sobre el Golfo del mismo nombre. Ese consejo se disolvió a principios de 2026, cuando el gobierno oficial recuperó el territorio, después de que Riad limitara la presencia emiratí en el puerto de Mukalla. Hay además un componente ideológico. El gobierno yemení, respaldado por los saudíes, tiene vínculos con los Hermanos Musulmanes, una organización islamista que Abu Dhabi considera una amenaza directa a las monarquías del Golfo. El tercer frente es Sudán, al otro lado del Mar Rojo. Allí se libra una guerra civil donde las fuerzas armadas regulares reciben respaldo saudí y las fuerzas paramilitares rebeldes reciben apoyo emiratí, con el oro sudanés como uno de los recursos en disputa. 3 frentes, 2 monarquías, un solo Golfo Pérsico. Lo que hasta hace poco era un bloque unido, hoy es una rivalidad abierta que se pelea en terceros países. Y esa fractura tiene consecuencias que exceden a los 2 países. El Consejo de Cooperación del Golfo, la organización que agrupa a las 6 monarquías árabes de la región desde 1981, funcionaba sobre el supuesto de que sus miembros compartían intereses básicos. Ese supuesto ya no se sostiene. Y no es la primera grieta. En 2017, Arabia Saudita, los Emiratos, Bahrein y Egipto rompieron relaciones con Qatar y le impusieron un bloqueo terrestre, aéreo y marítimo que duró más de 3 años. Qatar sobrevivió acercándose a Turquía e Irán, y el bloqueo terminó sin que ninguno de los objetivos declarados se cumpliera. Aquella crisis dejó una lección que hoy se repite. En el Golfo, las alianzas son más frágiles de lo que parecen desde afuera. Los intereses económicos y las rivalidades personales entre familias gobernantes pesan tanto como la geopolítica. Lo que cambió ahora es la escala. En 2017, el bloque se peleaba entre sus miembros, pero seguía bajo el mismo paraguas de seguridad. Hoy, ese paraguas está en duda, y cada uno busca protección por su lado. La diferencia no es menor. Una pelea entre socios se arregla. Una separación con nuevos socios, no. 10ª alianza, los que no eligieron bando. Y queda un grupo de países que decidieron no entrar en ninguno de los 3 bloques. Su estrategia es distinta: sacar provecho de la fragmentación. Omán, en la esquina sureste de la península, con su costa sobre el Mar de Arabia, y su península de Musandam, controlando la orilla sur del estrecho de Hormuz. Es el mediador histórico de la región. Organizó los contactos secretos que llevan al acuerdo nuclear de 2015, y hoy negocia directamente con Irán el reparto del estrecho. Su neutralidad no es pasividad,
es un modelo de negocio. Djibouti, en el Cuerno de África, en la orilla occidental de Bab el-Mandeb. Un país más pequeño que Bélgica, donde tienen bases militares Estados Unidos, Francia, China, Japón, Italia y España. Todos pagan alquiler. Nadie se va. Djibouti no elige bando, los alquila todos. Azerbaiyán, al norte de Irán, entre el Cáucaso y el Mar Caspio. Mantiene negocios importantes con Israel, sobre todo energéticos y de defensa, y comparte con Irán una frontera de más de 700 kilómetros. Su posición le permite observar el noroeste iraní de cerca. Y el Kurdistán, no un estado, sino una región montañosa repartida entre Turquía, Irak, Irán y Siria, con más de 30 millones de personas y organizaciones políticas que no siempre coinciden entre sí. Los kurdos iraquíes tienen un gobierno regional autónomo, con capital en Erbil y campos petroleros propios. Los kurdos sirios controlan el noreste del país. Los turcos e iraníes operan en la clandestinidad. Sus objetivos son distintos y a veces contrapuestos. Y esa fragmentación es la razón por la que, pese a ser uno de los pueblos sin Estado más numerosos del mundo, nunca lograron uno. Durante la guerra, Washington esperaba una intervención kurda contra Teherán que nunca ocurrió. Y no ocurrió por una razón práctica. Los kurdos ya vivieron esta película. En 1975 fueron abandonados tras un acuerdo entre Irán e Irak. En 1991 se levantaron contra Saddam, esperando apoyo estadounidense que llegó tarde. Aprendieron que las promesas de las grandes potencias tienen fecha de vencimiento. También queda Siria, gobernada ahora por Ahmed al-Sharaa, un hombre que hace unos años figuraba en listas de organizaciones terroristas y hoy es interlocutor en la Casa Blanca. Damasco mantiene una relación complicada con Israel por las incursiones en los Altos del Golán, esa meseta estratégica desde la que se ve buena parte del sur sirio, y tiene a Turquía al norte, con una frontera de más de 900 kilómetros y presencia militar turca en varias zonas. Empezamos con una lista de hechos. Los Emiratos fuera de la OPEP, Arabia Saudita negándole bases a Washington, Pakistán firmando defensa mutua con Riad, Israel y los Emiratos comprando armas juntos, y el Pentágono retirando tropas del Reino Saudí. Terminamos con un mapa distinto. 3 bloques. El eje de resistencia liderado por Irán, golpeado pero funcionando. El hexágono articulado por Israel, con vértices desde Grecia hasta el Cuerno de África. Y el diamante suní de Arabia Saudita, Egipto, Turquía y Pakistán, con paraguas nuclear incluido. Y alrededor, un grupo de países que no eligieron y cobran por su posición. En ninguno de esos 3 bloques, Estados Unidos ocupa el centro. Sigue teniendo bases, sigue vendiendo armas, sigue siendo un actor importante, pero dejó de ser el eje alrededor del cual todos se ordenaban. La guerra empezó para asegurar el control estadounidense sobre la región. Y produjo exactamente lo contrario. Una región que se reorganizó sin esperar instrucciones de Washington. Y hay una lección que va más allá de este caso. Las alianzas no se sostienen por tratados firmados ni por discursos. Se sostienen por la credibilidad de la protección. Mientras cada país del Golfo creyó que Estados Unidos lo defendería en cualquier circunstancia, aceptó ordenarse bajo ese paraguas. Cuando esa creencia se debilitó, cada uno buscó su propia solución. No por deslealtad, sino por instinto de supervivencia. Ningún país rompió formalmente con Washington, simplemente dejaron de esperar. Y hay algo más que conviene decir con honestidad. Estos 3 bloques no son estructuras permanentes, son configuraciones flexibles que se adaptan al contexto. El diamante suní depende de 4 países que mantienen relaciones económicas con potencias rivales entre sí. El hexágono tiene capacidad tecnológica, pero cifras poblacionales y económicas modestas comparadas con el diamante. Y el eje de resistencia sigue siendo el más cohesionado ideológicamente, pero el más aislado internacionalmente. Ninguno es sólido, todos son provisorios. Y por eso el Medio Oriente de los próximos años será menos predecible que el de las últimas 4 décadas. Para América Latina hay un paralelo que vale la pena mirar. Durante la Guerra Fría, la región se ordenó bajo un esquema similar, un paraguas de seguridad, alineamientos claros, poco margen de maniobra. Cuando ese esquema se aflojó, aparecieron los bloques propios, Mercosur, la Alianza del Pacífico, acuerdos bilaterales con China, negociaciones directas sin intermediarios. No fue un proceso ordenado ni rápido, pero fue el mismo mecanismo. Cuando el paraguas se cierra, cada uno busca su propio techo. ¿Cuál de los 3 bloques crees que va a durar más? Escribilo en los comentarios, y nosotros vamos a llenar el próximo hueco.